Los murales del alma, transformación de Guanajuato. Sueños dormidos. El alba se derramaba sobre Guanajuato como un lienzo húmedo de posibilidades, tiñendo las callejuelas empedradas con tonos suaves de ocre y verde esmeralda. Las primeras luces se deslizaban entre las fachadas coloniales, resbalando por los muros desgastados que guardaban historias de generaciones, secretos susurrados entre piedras antiguas y sombras de un pasado que resistía al olvido. Rafael Mendoza contemplaba la ciudad desde la ventana de su pequeño apartamento en el corazón del centro histórico. Sus manos, manchadas de pintura seca y marcadas por años de oficio, sostenían un boceto arrugado que parecía respirar con vida propia. Cada línea, cada trazo era un mensaje, un grito contenido que esperaba el momento preciso para estallar y transformar la realidad que lo rodeaba. A sus 35 años, Rafael no era un artista común. Llevaba consigo el peso de una historia personal que se entrelazaba con el destino de los pueblos olvidados, de las comunidades que esperaban ser escuchadas. Su mirada, intensa y profunda como los túneles de las minas que habían construido la historia de Guanajuato, recorría cada rincón de la ciudad como si estuviera memorizando sus heridas para poder curarlas. El apartamento era más un estudio que un hogar. Bocetos cubrían las paredes, algunos medio terminados, otros apenas esbozados. Tubos de pintura abiertos, pinceles de diferentes grosuras, lienzos y fotografías antiguas se mezclaban en un caos aparente que para Rafael representaba el orden natural de la creación. Un gran mapa de Guanajuato ocupaba casi toda una pared, con anotaciones a lápiz, círculos marcados en diferentes colores, líneas que conectaban lugares aparentemente inconexos. Afuera, la ciudad comenzaba a desperezarse. Los primeros comerciantes abrían sus puestos en el mercado, las campanas de la iglesia de la Valenciana iniciaban su llamado matutino, y el sonido de los primeros automóviles se mezclaba con el eco de los pregoneros y el murmullo de la vida cotidiana. Rafael sabía que este día sería diferente. Había llegado a Guanajuato con una misión que iba más allá de ser un simple artista. Cada mural que había pintado en su vida había sido un acto de resistencia, una forma de devolver la voz a comunidades silenciadas, de rescatar memorias que el tiempo y el poder amenazaban con borrar. Su encuentro con Elena Ramírez, la alcaldesa local, había sido el punto de inflexión. Una mujer de 42 años, pragmática y escéptica, pero con un destello de esperanza que no podía ocultar tras su traje gris y su actitud formal. Carlos García, el líder comunitario de 50 años, representaba la voz de un barrio cansado, curtido por décadas de lucha y decepciones. Recordaba la primera reunión, apenas una semana atrás. El salón municipal, con sus techos altos y paredes llenas de retratos oficiales, parecía más un lugar para enterrar sueños que para darles vida. Necesitamos más que pintura, había dicho Carlos, su voz rasposa de años de lucha, un tono que hablaba más de resistencia que de derrota. Necesitamos esperanza. Rafael había sonreído entonces, un gesto que mezclaba determinación y comprensión. Sus dedos habían rozado suavemente un boceto arrugado que guardaba en el bolsillo, como si ese papel fuera el talismán que podría transformar la realidad. La esperanza es exactamente lo que traeré, respondió. Ahora, mientras observaba la ciudad despertar, Rafael sabía que cada muro sería un lienzo, cada color una declaración, cada imagen un testimonio. No venía a embellecer, venía a revelar. A desenmascarar historias ocultas, a devolver la dignidad a un pueblo que había sido reducido al silencio. Su mente viajaba entre recuerdos. Los murales que había pintado en comunidades indígenas, en barrios marginados del norte y del sur de México. Cada experiencia había sido una lección, cada trazo una cicatriz sanada. Pero Guanajuato sería diferente. Aquí no solo pintaría muros, reconstruiría el alma de una ciudad. Los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar su rostro. Tenía las facciones de alguien que ha visto demasiado, pero conservaba la mirada encendida de quien aún cree en la posibilidad de cambio. Una cicatriz casi imperceptible bordeaba su ceja izquierda, un recordatorio silencioso de batallas pasadas. Se levantó. Era hora de comenzar.
La ciudad lo esperaba, con sus callejuelas serpenteantes, sus casas de colores apiladas como si desafiaran la gravedad, sus historias contenidas en cada piedra. Guanajuato no sería un destino más en su trayectoria como artista. Sería su obra más importante, su verdadera transformación. Una propuesta audaz estaba a punto de cambiar para siempre el destino de Guanajuato, y Rafael Mendoza sería el catalizador de esa revolución silenciosa. El primer trazo. El primer día de trabajo de Rafael en Guanajuato amaneció con una bruma ligera que envolvía la ciudad como un velo de misterio. La plaza central, normalmente bulliciosa, parecía contener el aliento, esperando lo que estaba por suceder. Las primeras horas de la mañana traían consigo un silencio expectante, roto apenas por el ocasional ladrido de un perro o el pregón lejano de un vendedor ambulante. Rafael llegó antes del amanecer, su camioneta vieja cargada con los materiales que serían el inicio de la transformación. Latas de pintura de diversos colores, brochas de diferentes tamaños, un andamio plegable y un rollo de papel con el boceto principal que había estado perfeccionando durante semanas. Cada objeto era una herramienta, cada color una palabra, cada pincel un instrumento de revolución. La pared elegida era imponente. Un muro lateral de la presidencia municipal, de unos 10 metros de alto por 15 de ancho. Había sido durante años un lienzo gris, testigo silencioso de la rutina burocrática, de promesas políticas incumplidas y de la gradual erosión de la esperanza ciudadana. Rafael la miraba como un médico observa una herida que necesita ser sanada, no solo cubierta. Mientras preparaba sus materiales, los primeros curiosos comenzaron a aparecer. Jubilados que habían tomado el hábito de pasear temprano, vendedores ambulantes que instalaban sus puestos, trabajadores municipales que llegaban para su jornada habitual. Todos miraban con una mezcla de intriga y escepticismo. Carlos García fue uno de los primeros en acercarse. Su paso era lento pero firme, cada movimiento hablaba de décadas de lucha comunitaria. Vestía una camisa de franela gastada, pantalones de trabajo y una gorra que había visto mejores días. Sus manos, curtidas por años de trabajo manual, sostenían una taza de café humeante. No será fácil, dijo sin preámbulos, observando los preparativos de Rafael. No era una amenaza, era una advertencia nacida de la experiencia. Rafael no apartó la mirada de la pared mientras preparaba la primera capa de pintura base. Nada que valga la pena lo es, respondió. El primer trazo fue casi un ritual. Un azul profundo que parecía contener toda la historia de Guanajuato. No era un color, era un mensaje. Representaba las profundidades de las minas que habían construido la ciudad, el alma de un pueblo que había sobrevivido a la explotación, la esperanza de generaciones. Los primeros estudiantes comenzaron a llegar. La escuela Nervaí vaciaba sus aulas, y los jóvenes se agolpaban curiosos. María, una estudiante de 19 años que Rafael había notado días atrás, se acercó más que los demás. Llevaba una mochila desgastada y una mirada que combinaba rebeldía y esperanza. ¿Puedo ayudar?, preguntó, sin pedir permiso, casi como un desafío. Rafael la miró. Había algo en ella que le recordaba a sí mismo años atrás. Una energía contenida, un deseo de transformación que no encontraba cauce. Ven, dijo simplemente, extendiéndole un rodillo. Elena Ramírez llegó poco después. Su traje gris era un contraste perfecto con los colores que Rafael iba dejando en el muro. Representaba el mundo burocrático, oficial, frente a la explosión de creatividad que se estaba desarrollando. Esto no es lo que esperaba cuando le di el permiso, comentó, observando cómo el muro comenzaba a cobrar vida. Rafael no respondió inmediatamente. Continuaba trabajando, cada movimiento calculado, cada color elegido con precisión. El mural comenzaba a revelar escenas de la historia de Guanajuato. Mineros emergiendo de túneles oscuros, mujeres indígenas tejiendo historias, revolucionarios con miradas de esperanza. La técnica de Rafael era única. No era un muralismo tradicional, era casi una cirugía pictórica. Cada imagen se entrelazaba con la siguiente, creando una narrativa continua que iba más allá de la simple representación.
Eran memorias rescatadas, historias que habían sido silenciadas, voces que ahora encontraban su expresión. Los comentarios comenzaron a multiplicarse. Algunos positivos, otros escépticos. Un grupo de ancianos observaba desde la distancia, reconociendo escenas de su juventud. Algunos jóvenes tomaban fotografías, otros comenzaban a dibujar inspirados por lo que veían. Carlos se acercó a Elena. «Esto va a cambiar todo», murmuró. «Eso espero», respondió ella, sin apartar la mirada del mural. La primera jornada terminó con aproximadamente un tercio del mural completado. Rafael no parecía cansado. Era como si cada pincelada lo rejuveneciera, como si estuviera liberándose de algo más que pintura. María lo ayudó a limpiar los materiales. Sus manos, por primera vez, parecían encontrar un propósito más allá de los libros y las tareas escolares. «¿Por qué hace esto?», preguntó finalmente. Rafael la miró. Por un momento, su mirada se perdió en el horizonte de Guanajuato, en las montañas que rodean la ciudad, en los túneles que la sostienen. «Porque a veces», dijo lentamente, «la memoria es el único recurso que tenemos contra el olvido». Un secreto de la juventud de Rafael amenazaba con emerger, prometiendo complicar todo lo que estaba comenzando. Raíces y conflictos. El tercer día de trabajo de Rafael en el mural trajo consigo una tensión que flotaba en el aire como una bruma espesa. La ciudad parecía contener el aliento, consciente de que algo más que pintura estaba sucediendo en la plaza central. El mural crecía, revelando capas de historia que Guanajuato había mantenido enterradas durante generaciones. Escenas de mineros emergiendo de túneles oscuros se entrelazaban con imágenes de mujeres indígenas tejiendo historias de resistencia, revolucionarios con miradas de esperanza compartían espacio con trabajadores contemporáneos. Carlos García llegó temprano esa mañana, trayendo consigo un sobre amarillento que parecía guardar secretos. Sus pasos, normalmente firmes, sonaban ahora con una cautela que no pasó desapercibida para Rafael. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos, su voz conteniendo una mezcla de advertencia y preocupación. Rafael continuaba pintando, cada trazo preciso como un cirujano que opera la memoria colectiva. Sus manos, manchadas de pintura y experiencia, no se detuvieron. «Te escucho», respondió, sin apartar la mirada del mural. Carlos dejó caer el sobre una mesa portátil cercana. Dentro, una serie de recortes de periódico y documentos oficiales revelaban una historia compleja. Un proyecto minero que amenazaba no solo a Guanajuato, sino a comunidades enteras de la región. «Esto no es solo arte», dijo Carlos. «Es una declaración de guerra». La historia que los documentos revelaban era devastadora. Una empresa multinacional había estado negociando en silencio la explotación de tierras comunales, desplazando familias enteras, destruyendo formas de vida tradicionales. Los permisos habían sido obtenidos en reuniones secretas, lejos de la mirada pública. María, la joven estudiante que se había convertido en ayudante de Rafael, observaba con una mezcla de indignación y determinación. Sus manos, ahora expertas en manejar pinceles, temblaban ligeramente al sostener uno de los documentos. «Esto explica por qué Rafael está aquí», murmuró para sí misma. Elena Ramírez llegó poco después. Su traje gris parecía ahora una armadura, un símbolo de la burocracia que había permitido estos acuerdos. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo escéptica, ahora parecía aliada. «¿Conocías esto?», preguntó Rafael, señalando los documentos. Elena no respondió inmediatamente. Su silencio era más revelador que cualquier palabra. El mural seguía creciendo. Ahora representaba no solo la historia pasada de Guanajuato, sino su lucha presente. Figuras de trabajadores se entrelazaban con símbolos de resistencia, mapas de la región mostraban las zonas amenazadas por la explotación minera. Un grupo de ancianos del pueblo comenzó a reunirse diariamente para observar el progreso. Reconocían escenas de su juventud, historias que habían sido silenciadas por décadas. Algunos lloraban en silencio, otros compartían recuerdos que creían olvidados.
Rafael trabajaba casi en un estado de trance. Cada color era una declaración, cada imagen un testimonio. No estaba creando un mural, estaba construyendo un manifiesto. María comenzó a investigar. Sus habilidades de estudiante se transformaron en herramientas de periodismo comunitario. Entrevistaba a los ancianos, recopilaba historias, documentaba el impacto que el proyecto minero tendría en la región. Carlos organizaba reuniones secretas. Líderes comunitarios de diferentes pueblos comenzaban a tejer una red de resistencia. El mural de Rafael se había convertido en su punto de encuentro, su símbolo de unidad. Un día, mientras Rafael trabajaba en los últimos detalles de una sección que representaba la resistencia de las comunidades indígenas, una camioneta se detuvo frente al mural. Hombres de traje, con aspecto de ejecutivos, comenzaron a tomar fotografías. «No les temas», dijo Carlos. «Cada foto es una forma de que nuestra historia se expanda». Rafael recordó entonces su propia historia. Años atrás, en otra comunidad, había vivido un conflicto similar. Un proyecto que amenazaba con destruir no solo tierras, sino formas de vida completas. Había perdido a su familia en esa lucha, había sido expulsado de su comunidad. Guanajuato no sería igual. Esta vez, la resistencia sería diferente. Elena se acercó un atardecer, cuando los últimos rayos de sol pintaban el mural con tonos dorados. «¿Qué te trajo replemente aquí?», preguntó. Rafael la miró. Por un momento, todo su pasado pareció condensarse en esa mirada. «La memoria», respondió. «Y la esperanza de que podamos cambiar algo». El mural ya ocupaba casi todo el muro. Más que una obra de arte, era un manifiesto. Más que una imagen, era un grito de resistencia. Un secreto de su pasado estaba a punto de explotar, amenazando con destruir todo lo que había comenzado a construir. Resistencia y esperanza. La ciudad de Guanajuato comenzaba a transformarse, y el cambio era más profundo que los colores que Rafael iba dejando en los muros. Las callejuelas empedradas, los rincones olvidados, las plazas silenciosas parecían despertar de un letargo que duraba generaciones. El mural principal había sido solo el inicio. Ahora, Rafael y un grupo de jóvenes voluntarios habían comenzado a intervenir otros espacios. Muros grises que antes pasaban desapercibidos ahora contaban historias de resistencia, de memoria, de esperanza. María, la joven estudiante que se había convertido en la mano derecha de Rafael, coordinaba a un grupo de estudiantes de diferentes escuelas. Habían formado lo que llamaban Brigada de la Memoria, un colectivo que iba más allá de la pintura. Investigaban, recopilaban historias de los ancianos, documentaban la memoria oral de Guanajuato. Un sábado por la mañana, mientras Rafael preparaba los materiales para un nuevo mural en el barrio de los mineros, Carlos García llegó con noticias. «La empresa minera está moviendo sus fichas», dijo, dejando caer un periódico sobre la mesa. Los titulares hablaban de inversiones, de promesas de desarrollo, de progreso, que sonaba más a amenaza que a esperanza. Rafael no respondió inmediatamente. Sus manos seguían preparando los pinceles, mezclando colores que representaban la resistencia de un pueblo. María interrumpió. «Tenemos información», dijo, extendiendo un documento. Era el resultado de semanas de investigación. Mapas que mostraban el verdadero impacto del proyecto minero, testimonios de comunidades que serían desplazadas, un análisis detallado de los daños ambientales. Los murales habían hecho más que pintar paredes. Habían despertado una conciencia colectiva. Elena Ramírez llegó poco después. Su traje ya no parecía una armadura burocrática, sino un uniforme de guerra. Había tomado una decisión que cambiaría su carrera política para siempre. «Necesitamos un plan», dijo, desplegando mapas y documentos sobre una mesa improvisada. El barrio de los mineros era un laberinto de callejuelas estrechas, casas apiñadas que habían sido testigos de generaciones de trabajo duro. Rafael eligió un muro que daba a una pequeña plaza, un espacio que había sido olvidado por décadas. El mural comenzó a tomar forma.
No era solo una imagen, era un memorial. Mineros emergiendo de túneles oscuros, mujeres esperando en la superficie, niños jugando entre las sombras de la industria. Cada figura estaba cargada de dignidad, cada color era un grito de resistencia. Un grupo de ancianos comenzó a reunirse diariamente para observar el progreso. Reconocían escenas de su juventud, historias que creían olvidadas. Algunos lloraban en silencio, otros compartían recuerdos que habían mantenido guardados durante décadas. Carlos organizaba reuniones comunitarias. Líderes de diferentes pueblos comenzaban a tejer una red de resistencia. Los murales se habían convertido en su punto de encuentro, su símbolo de unidad. María había transformado su rol. De estudiante curiosa a documentalista, de ayudante de Rafael a líder comunitaria. Entrevistaba a los ancianos, recopilaba historias, documentaba el impacto que el proyecto minero tendría en la región. Un día, mientras Rafael trabajaba en los detalles finales del mural de los mineros, un grupo de ejecutivos de la empresa minera apareció. Trajes caros, expresiones amenazantes, cámaras fotográficas. «Esto es propiedad municipal», dijo Elena, interponiéndose entre ellos y el mural. Su voz era un desafío, no una negociación. Rafael continuaba pintando, cada trazo era una declaración de resistencia. Las historias comenzaron a multiplicarse. Cada mural revelaba capas de memoria que la ciudad había mantenido ocultas. Historias de resistencia, de lucha, de comunidad. Un mural en la escuela local comenzó a involucrar a los estudiantes. María coordinó un proyecto donde cada estudiante aportaba un fragmento de su historia familiar. Un collage de memorias que cubría una pared entera. Carlos conseguía fondos de organizaciones comunitarias. Pequeñas donaciones que permitían comprar materiales, expandir el proyecto. Rafael recordaba su propia historia. Los conflictos en su comunidad de origen, la pérdida, el exilio. Guanajuato no sería como su pasado. Esta lucha sería diferente. Un atardecer, mientras los últimos rayos de sol pintaban los muros de colores, Elena se acercó a Rafael. «¿Cuál es tu verdadero plan?», preguntó. Rafael la miró. Su mirada contenía años de resistencia, de lucha, de esperanza. «Devolver la voz», respondió. «Devolver la dignidad». Los murales ya no eran solo arte. Eran un movimiento. La resistencia estaba por intensificarse, y los secretos de Rafael estaban por ser revelados. Revelaciones. El quinto capítulo de la transformación de Guanajuato llegó envuelto en una bruma de secretos y expectativas. La ciudad había cambiado, y los murales de Rafael no eran ya simples pinturas, sino un movimiento que crecía como un organismo vivo. Una tarde, mientras el sol se desplomaba sobre las calles serpenteantes de Guanajuato, dejando rastros de luz dorada entre las fachadas de colores, la verdad sobre el pasado de Rafael comenzó a emerger. No como una explosión, sino como un río subterráneo que finalmente encontraba su cauce. Elena Ramírez fue quien primero reunió las piezas. Su despacho en la presidencia municipal se había convertido en un centro de documentación y resistencia. Expedientes, recortes de periódico, informes oficiales cubrían cada superficie. En el centro, un gran mapa de la región marcado con cintas de colores, rutas de proyectos mineros, zonas de conflicto. El sobre que contenía la historia de Rafael llegó de manera anónima. Un paquete simple, sin remitente, con un matasellos de un pueblo pequeño en el norte de México. Dentro, documentos que revelaban una historia de dolor, resistencia y esperanza. Años atrás, Rafael había sido parte de una comunidad indígena amenazada por un proyecto similar al que ahora enfrentaban en Guanajuato. Un proyecto minero que prometía desarrollo, pero que en realidad significaba destrucción. Su familia había sido líder de la resistencia. Su padre, un reconocido líder comunitario, había sido asesinado en circunstancias nunca completamente esclarecidas. Rafael había sido expulsado de su comunidad después de ese conflicto.
Un exilio que lo había llevado a recorrer México, pintando murales, documentando memorias olvidadas, construyendo puentes donde otros solo veían muros. Cuando Elena leyó los documentos, comprendió que Rafael no era solo un artista. Era un estratega, un activista, alguien que había convertido el arte en un arma de resistencia. Carlos García fue el primero en saberlo. Llegó al despacho de Elena esa misma tarde, sus pasos lentos pero determinados. Traía consigo un expediente adicional, documentos que completaban la historia. No es solo un artista, dijo Carlos, su voz conteniendo décadas de experiencia en luchas comunitarias. Es un sobreviviente. Un estratega. María, que había estado ayudando a organizar los documentos, encontró las primeras fotografías de Rafael. Un joven diferente al que conocía, con una mirada más dura, menos esperanzada. Imágenes de manifestaciones, de reuniones comunitarias, de momentos de resistencia. Los murales cobraban ahora un nuevo significado. Cada imagen era más que arte, era un testimonio. Las escenas de mineros, de comunidades indígenas, de resistencia, no eran simples representaciones. Eran la continuación de una lucha que Rafael había comenzado años atrás. Un mural en particular llamó la atención de María. Ubicado en una pared lateral de la presidencia municipal, representaba una escena de despojo. Familias siendo desplazadas, tierras siendo arrebatadas, un paisaje de desolación que parecía sacado de la propia experiencia de Rafael. Los detalles eran reveladores. La empresa minera actual tenía conexiones con aquella que años atrás había amenazado la comunidad de Rafael. No era una coincidencia. Era una continuación de un conflicto más largo, más profundo. Rafael trabajaba ese día en un nuevo mural en el barrio de los mineros. Sus manos se movían con una precisión que iba más allá de la técnica artística. Cada trazo era un acto de memoria, cada color una declaración de resistencia. María lo observaba. Ya no lo veía como un maestro, sino como un compañero de lucha. ¿Sabías que volverían?, le dijo más que preguntarle. Rafael no respondió inmediatamente. Sus manos seguían trabajando, revelando escenas de resistencia en el muro. Siempre vuelven, respondió finalmente. Pero esta vez será diferente. Elena convocó una reunión. Líderes comunitarios, estudiantes, ancianos del pueblo. El salón municipal, antes un espacio de burocracia gris, ahora parecía un centro de estrategia. Rafael presentó un plan. No era solo resistencia, era transformación. Los murales serían parte de un proyecto más amplio. Documentación, resistencia legal, organización comunitaria. No se trata de detener un proyecto, dijo. Se trata de reescribir la historia. Carlos presentó los documentos legales. Había encontrado fisuras en los permisos de la empresa minera. Irregularidades que podían ser utilizadas para detener el proyecto. María había compilado testimonios. Historias de comunidades que serían afectadas, impactos ambientales, consecuencias sociales que ningún informe oficial mostraba. La reunión se extendió hasta la noche. Cuando terminó, algo había cambiado. No era solo resistencia. Era un movimiento. Los murales seguían creciendo. Pero ahora eran más que arte. Eran un manifiesto. La confrontación final estaba por llegar, y con ella, el destino de Guanajuato. El punto de inflexión. El amanecer llegó con una luz diferente sobre Guanajuato, una luz que parecía estar impregnada de los colores de los murales que ahora vestían la ciudad como un traje de esperanza. Los muros que antes habían sido testigos silenciosos de la decadencia y el olvido, ahora gritaban historias de resistencia, memoria y renacimiento. Rafael se despertó temprano, como era su costumbre. Sus manos, manchadas de pintura y de historia, temblaban ligeramente mientras preparaba su desayuno en la pequeña cocina del apartamento que había alquilado en el corazón del barrio antiguo. Cada sorbo de café era un ritual, cada movimiento un acto de meditación sobre el camino recorrido y el que aún quedaba por delante.
Los murales ya cubrían media ciudad, transformando Guanajuato en un museo urbano viviente. Cada pared contaba una historia, cada color era un grito de resistencia. No eran simplemente obras de arte, eran testimonios vivos de una comunidad que se negaba a ser borrada, a ser olvidada. Desde la ventana, Rafael observaba el barrio despertando. Los niños jugaban entre los murales, sus risas mezclándose con los colores de las historias pintadas. Mujeres tendían la ropa, dejando que los paños se mecieran junto a imágenes de revolucionarias y mineras. Ancianos se detenían, recordando momentos olvidados que ahora estaban inmortalizados en cada trazo. Pero Rafael sabía que la batalla apenas comenzaba. La empresa minera, un gigante de intereses económicos y poder político, no estaba dispuesta a ceder terreno. Habían invertido millones en proyectos de extracción que amenazaban no solo el paisaje físico de Guanajuato, sino su mismo tejido social y cultural. Los rumores habían comenzado a circular. Primero fueron susurros, conversaciones en las esquinas de los bares y en los mercados. Luego se convirtieron en voces más fuertes, más claras. La empresa minera no solo quería explotar el territorio, querían borrar la memoria de un pueblo que se resistía a desaparecer. Carlos García, el líder comunitario, había estado reuniendo información meticulosamente. Sus contactos, construidos durante décadas de lucha social, le proporcionaban detalles precisos sobre los planes de la empresa. Mapas, documentos filtrados, informes confidenciales que revelaban la verdadera magnitud de la amenaza. Una tarde, mientras Rafael trabajaba en un nuevo mural que representaba la resistencia de los pueblos indígenas contra la explotación colonial, Carlos llegó con un sobre Manila. Sus ojos, cansados pero resilientes, contenían una mezcla de preocupación y determinación. «Mira esto», dijo, extendiendo unos documentos. Los papeles revelaban un plan detallado de expansión minera que afectaría no solo los territorios circundantes, sino el mismo corazón de Guanajuato. Expropiaciones encubiertas, permisos obtenidos mediante métodos dudosos, una red de corrupción que se extendía como una telaraña invisible. Rafael estudió cada página, cada línea, cada número. Su mente, que había aprendido a leer no solo colores sino también realidades ocultas, comenzó a tejer una estrategia. María, la joven que se había convertido en su más ferviente colaboradora, llegó al taller. Había estado organizando a los jóvenes del barrio, creando un movimiento que iba más allá del arte, que se convertía en una forma de resistencia cultural. «Tenemos que hacer algo», dijo María, su voz conteniendo la fuerza de una generación que se negaba a ser silenciada. Rafael asintió. Los murales ya no eran solo arte. Eran un manifiesto, un documento vivo de resistencia. Cada imagen contenía capas de significado, cada color era una declaración política, cada trazo un acto de memoria colectiva. La empresa minera comenzó sus presiones. Primero fueron intentos sutiles. Reuniones con funcionarios locales, promesas de desarrollo económico, la vieja narrativa del progreso que históricamente había servido para justificar el despojo. Pero Guanajuato había cambiado. Los murales habían despertado una conciencia colectiva. Ya no eran un conjunto de individuos, sino una comunidad con memoria, con identidad. Elena Ramírez, la alcaldesa, se encontró en una posición compleja. Su formación política tradicional chocaba con la nueva realidad que Rafael y la comunidad estaban construyendo. Pero algo en ella había cambiado. Los murales la habían transformado, le habían mostrado un camino diferente de hacer política. Comenzaron las reuniones. Largas noches de debate, de estrategia. Carlos aportaba su experiencia en organización comunitaria. María representaba la energía de la juventud. Rafael, con su arte, proporcionaba el lenguaje visual de la resistencia. La empresa minera no estaba dispuesta a ceder. Comenzaron las presiones, primero sutiles, luego directas. Amenazas veladas contra Rafael, contra el proyecto, contra la comunidad que había comenzado a reorganizarse alrededor de los murales. Intentaron comprar voluntades. Ofrecieron contratos, trabajos, promesas de prosperidad.
pero la comunidad había descubierto que su verdadera riqueza no estaba bajo la tierra, sino en su memoria, en su capacidad de resistir, de crear. Carlos reunió a los líderes comunitarios, representantes de diferentes barrios, de comunidades indígenas, de sindicatos. Cada reunión era un acto de construcción colectiva. No solo estaban defendiendo un territorio, estaban reimaginando su futuro. María organizó a los jóvenes. Talleres de arte, de historia local, de resistencia cultural. Transformaron las escuelas en espacios de memoria, cada aula en un lugar de construcción de identidad. Elena, sorprendentemente, se encontró del lado de Rafael. Su visión política comenzó a transformarse. Ya no era una funcionaria que administraba un territorio, sino una líder que facilitaba un proceso de reconstrucción colectiva. Los medios comenzaron a mostrar interés. Primero locales, luego estatales, finalmente nacionales. Guanajuato se estaba convirtiendo en un símbolo de resistencia cultural, de un nuevo modelo de desarrollo que no sacrificaba la memoria por la economía. Rafael seguía pintando. Cada mural era una batalla, cada color una declaración. Representaba no solo la historia de Guanajuato, sino la lucha de comunidades en todo México que se resistían a ser borradas, a ser convertidas en simples recursos para la extracción económica. Un día, mientras trabajaba en un mural que representaba la historia de las mujeres mineras, recibió la primera amenaza directa. Una carta, dejada en su taller, que no era más que un intento de intimidación. Pero Rafael sabía que cada amenaza era también una señal de que estaban siendo efectivos. La comunidad respondió como un solo cuerpo. No con violencia, sino con una resistencia más poderosa, la memoria, el arte, la organización. Mientras tanto, los murales seguían creciendo. Cada pared era un lienzo de resistencia, cada trazo una declaración de existencia. Guanajuato ya no era un lugar olvidado, era un territorio en transformación, un ejemplo de cómo el arte puede ser una herramienta de cambio social. El punto de inflexión se aproximaba. La confrontación con la empresa minera era inevitable. Pero Rafael y la comunidad estaban preparados. No como víctimas, sino como constructores de su propio destino. La ciudad vibraba con una energía nueva. Los murales no eran solo arte, eran el latido de una comunidad que se negaba a desaparecer. Clímax. La noche llegó envuelta en una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Guanajuato parecía contener la respiración, como si supiera que algo definitivo estaba por suceder. Las calles estrechas, normalmente bulliciosas, se habían transformado en un escenario de anticipación silenciosa. Rafael había pasado las últimas horas preparando a la comunidad. No con estrategias de confrontación, sino de resistencia pacífica. Había aprendido de las luchas de sus antepasados que la verdadera revolución no venía de la violencia, sino de la dignidad colectiva. Los camiones de la empresa minera aparecieron justo antes del amanecer. Sus siluetas rectangulares cortaban la oscuridad como cuchillos, proyectando sombras amenazantes sobre los murales que habían transformado Guanajuato. Venían equipados con equipos de limpieza industrial, con químicos capaces de borrar años de memoria en segundos. El primer camión se detuvo frente al mural principal de la plaza central. Un mural que Rafael había pintado con la historia de las comunidades mineras, un testimonio de décadas de lucha y resistencia. Cada pincelada contenía el dolor, la esperanza y la dignidad de generaciones. Carlos García había organizado la guardia. No como un ejército, sino como una comunidad. Familias enteras, jóvenes, ancianos, todos unidos por un mismo propósito. No estaban ahí para pelear, estaban ahí para defender su memoria. María, con su juventud ardiente, había sido clave en la organización. Había creado un sistema de comunicación instantánea. Mensajes de texto, llamadas, una red que conectaba cada rincón de Guanajuato. Cuando los camiones aparecieron, en cuestión de minutos, cientos de personas comenzaron a congregarse.
El líder de los trabajadores de la empresa minera, un hombre corpulento con un traje que gritaba poder corporativo, descendió del primer camión. Sus pasos eran pesados, llenos de una seguridad que rayaba en la arrogancia. «Venimos a limpiar», dijo, su voz resonando con un tono que pretendía ser autoritario. Pero Guanajuato ya no era la ciudad que habían conocido antes. Cada persona que estaba ahí representaba un mural, cada mural representaba una historia. Rafael dio un paso al frente. No como un líder, sino como un testigo. Sus manos, manchadas de pintura, temblaban ligeramente. No de miedo, sino de la intensidad del momento. «Estos muros no son solo pintura», dijo, su voz tranquila pero firme. «Son la memoria de un pueblo». A su lado, María sostenía un cubo de pintura. Detrás de ellos, cientos de personas se habían formado, literalmente, como un muro humano. Ancianos con décadas de historia, niños con el futuro en sus ojos, mujeres que habían resistido más que cualquier empresa. Los trabajadores de la empresa miraron la escena, desconcertados. No estaban preparados para esto. Habían venido esperando encontrar resistencia violenta, y en su lugar encontraban una dignidad que no podían comprender. Elena Ramírez, la alcaldesa, apareció inesperadamente. Su presencia era un mensaje político claro. Ya no estaba del lado de los intereses corporativos, estaba del lado de su comunidad. «Tienen dos opciones», dijo Elena al líder de los trabajadores. «Se van pacíficamente, o esto se convierte en un problema nacional». Los medios locales ya estaban ahí. Cámaras, periodistas, todos captando el momento. La resistencia de Guanajuato se estaba convirtiendo en un símbolo más grande que la ciudad misma. El líder de los trabajadores dudó. En sus años de experiencia corporativa, nunca había enfrentado una resistencia como esta. No era violencia lo que veía, era algo mucho más poderoso, una comunidad que se negaba a ser borrada. Rafael comenzó a pintar. Justo en ese momento, delante de todos. Tomó un pincel, lo mojó en pintura azul que representaba el cielo, y comenzó a añadir detalles a un mural que ya estaba completo. Un acto de provocación pacífica, un recordatorio de que su arte era más fuerte que cualquier intento de borrado. María lo imitó. Luego otros. Jóvenes que habían aprendido en los talleres comenzaron a pintar. No para cubrir lo existente, sino para añadir capas de significado. Los trabajadores de la empresa miraban, paralizados. No sabían cómo responder ante una resistencia que desafiaba todas sus estrategias de confrontación. Un anciano del barrio, con más de 80 años, se acercó al líder corporativo. Sus manos temblaban, pero su mirada era cristalina. «Nosotros fuimos mineros», dijo. «Nuestros padres murieron en las minas. Estos murales son lo único que nos queda. Son nuestra historia». La tensión era insoportable. Un segundo podía marcar la diferencia entre la violencia y la transformación. Entonces sucedió. Uno de los trabajadores más jóvenes bajó su equipo. Luego otro. Poco a poco, comenzaron a mirar los murales. A verlos no como algo que había que borrar, sino como historias que necesitaban ser escuchadas. El líder de los trabajadores comprendió que había perdido. No militarmente, sino en algo más profundo, en la batalla por el significado. Los camiones comenzaron a retirarse. No como una derrota, sino como un reconocimiento de algo más grande que ellos. La resistencia pacífica se había convertido en un símbolo. Los medios comenzaron a llegar, primero locales, luego estatales, finalmente nacionales. Guanajuato se transformaba en un ejemplo de resistencia cultural que trascendía lo local. Cuando el sol comenzó a ponerse, la plaza estaba llena de color. Los murales brillaban más que nunca. No como un acto de provocación, sino como un testimonio de vida. Rafael miró a María, luego a Carlos, finalmente a Elena. Habían ganado algo más que un conflicto. Habían recuperado su dignidad.
Guanajuato ya no era solo una ciudad. Era un mensaje. Un mensaje de que la memoria es más fuerte que el olvido, que el arte puede ser una forma de resistencia, que una comunidad unida es invencible. Los murales seguían ahí. Cada uno, un latido de esperanza. Cada color, un grito de existencia. Renacimiento. El amanecer se derramaba sobre Guanajuato como una acuarela de esperanza, iluminando los murales que ahora vestían la ciudad como un traje de memoria y dignidad. Un año había pasado desde aquella noche de resistencia, y el rostro de la ciudad había cambiado tanto como el espíritu de su gente. Rafael Mendoza contemplaba desde la azotea de su nuevo estudio, ubicado en el corazón del barrio histórico. Sus ojos, antes marcados por la tristeza de un pasado doloroso, ahora brillaban con la luz de la reconciliación. Cada mural que había pintado era más que una obra de arte, era un capítulo de sanación, un testimonio de la resiliencia de un pueblo que se negaba a ser olvidado. La transformación había sido más profunda de lo que cualquiera hubiera imaginado. Lo que comenzó como un proyecto de arte urbano se había convertido en un movimiento cultural que había redefinido la identidad de Guanajuato. Los muros que una vez fueron grises y anónimos ahora contaban historias de lucha, de esperanza, de renacimiento. María, aquella joven que había encontrado su vocación como asistente de Rafael, ahora dirigía el Centro Cultural Raíces, un espacio que había fundado con la visión de empoderar a los jóvenes a través del arte. Cada semana, talleres de pintura, fotografía, música y danza se llevaban a cabo, atrayendo a cientos de jóvenes que antes no veían más futuro que la migración o la desesperanza. Los muros nos enseñaron a mirarnos, le decía María a Rafael durante uno de los talleres. Su pelo negro, ahora con algunos mechones teñidos de colores vibrantes, era un reflejo de la transformación de la ciudad. Los jóvenes que la rodeaban pintaban, escribían, creaban, con una pasión que hacía unos años parecía imposible. Carlos García, el líder comunitario que una vez mirara con escepticismo el proyecto, ahora era uno de sus más fervientes defensores. Su red de contactos comunitarios había crecido, transformando la manera en que los vecinos se relacionaban. Ya no eran individuos aislados, sino un tejido social fortalecido por el arte y la memoria colectiva. En el ayuntamiento, Elena Ramírez había logrado algo que pocos políticos consiguen, transformar una promesa electoral en una realidad tangible. Su reelección no fue solo un triunfo personal, sino un mandato ciudadano para continuar el camino de la regeneración cultural. Había convertido la política cultural en el eje central de la administración, destinando recursos significativos a proyectos comunitarios, restauración de espacios públicos y programas de arte educativo. Los murales seguían creciendo, como un organismo vivo que se expandía por las calles empedradas de Guanajuato. Cada nuevo mural era resultado de un proceso colaborativo. Los vecinos participaban, aportando sus historias, sus recuerdos, sus sueños. Rafael había logrado convertir el arte de un acto individual a una experiencia colectiva. Un proyecto particularmente emotivo había sido el mural de la memoria, ubicado en la plaza central. Cada persona de la comunidad había contribuido con un símbolo, una imagen, un color que representara su historia personal. El resultado era un mosaico de experiencias que desafiaba cualquier intento de homogeneización o olvido. La empresa minera, que una vez amenazara con destruir no solo los murales sino la esencia misma de Guanajuato, había sido obligada a negociar. La resistencia pacífica, documentada por medios locales e internacionales, había puesto los reflectores sobre sus prácticas. Ahora debían considerar no solo el impacto económico, sino también el valor cultural de la comunidad. El turismo había experimentado un cambio radical. Ya no llegaban visitantes buscando solo monumentos históricos o paisajes pintorescos. Ahora venían atraídos por la narrativa viva de Guanajuato, por la posibilidad de sumergirse en una experiencia cultural única. Guías especializados ofrecían recorridos que no solo mostraban los murales, sino que contaban las historias detrás de cada pincelada. Rafael recordaba la noche en que todo parecía estar a punto de desmoronarse. La resistencia frente a los camiones de la empresa minera había sido un punto de inflexión no solo para Guanajuato,
sino para comunidades en todo México que comenzaban a ver el arte como una herramienta de transformación social. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo mural que representaba la interconexión de las comunidades, recibió la visita inesperada de su hermana, con quien no había hablado en años. El conflicto que lo había llevado a abandonar su pueblo natal parecía ahora tan lejano como un mal sueño. Los murales habían sido su método de reconciliación, no solo con su comunidad, sino consigo mismo. El nuevo museo urbano, inaugurado 6 meses atrás, se había convertido en un referente internacional. Investigadores, artistas, activistas de todo el mundo visitaban Guanajuato para comprender cómo el arte podía ser un instrumento de transformación social. Documentales, libros académicos y reportajes internacionales narraban la historia de esta revolución cultural. Los talleres de formación artística que Rafael había iniciado habían dado frutos inesperados. Jóvenes que antes no veían más allá de los límites de su barrio ahora soñaban con becas de arte, con proyectos comunitarios, con la posibilidad de ser agentes de cambio. Una noche, durante la celebración del aniversario del primer mural, Rafael miró a Elena, a Carlos, a María, a todos los que habían sido parte de esta transformación. No eran solo colaboradores, eran una familia forjada en la resistencia, unidos por la creencia de que el arte podía ser más que un objeto decorativo, podía ser un acto de dignidad. Los muros tienen memoria, decía Rafael en sus conferencias, y nuestra memoria es nuestra más poderosa herramienta de transformación. Guanajuato ya no era solo una ciudad. Era un movimiento, una declaración de que la cultura no es algo que se recibe pasivamente, sino algo que se construye con pasión, creatividad y compromiso colectivo. Cuando el sol se ponía, tiñendo los murales con tonos dorados y rojizos, parecía que la ciudad misma respiraba, contando historias que ningún libro podría capturar completamente. Cada muro era una página, cada color un verso, cada imagen un capítulo de una novela urbana en constante escritura. Rafael sonrió. No era el final de la historia, era apenas el comienzo.